amablemente visitan la iglesia del Señor. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y bienvenidos sean. Me da mucho gusto volver a ver este edificio lleno y muchos hermanos que nos están visitando, aún hermanos de otros lugares lejanos que gracias a Dios nos da la oportunidad de que estén aquí. Es una bendición, es un privilegio, hermanos, como mencionaba ahorita nuestro hermano en la oración, para mí el poder compartir la palabra del Señor, y espero que sea fácil de entender y que sea de beneficio, de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a empezar la lección, hermanos. Restaurar. Esta palabra muy importante, dice el diccionario, que es volver a poner una cosa en el estado o circunstancia que se encontraba antes. Restaurar. A mí me sorprende grandemente ver cómo hay personas que restauran cosas que parecen ya perdidas. Restauran cosas que parecen desechos, que a los ojos de muchos ya no son más que basura. Pero ellos tienen esa paciencia, esa curia, ese amor por aquello y la restauran de tal manera que ese objeto queda como nuevo o muchas veces hasta mejor que nuevo. Y hay muchas cosas que se pueden restaurar. Una fotografía vieja se puede restaurar, una casa cayéndose se puede restaurar, algún gabinete de madera se puede restaurar, vehículos antiguos ya carcachitas se pueden restaurar y quedan preciosos una vez que se ha hecho ese trabajo. ¿Qué puede motivar a una persona a restaurar un objeto prácticamente perdido? ¿Por qué alguien se va a tomar ese cuidado de agarrar algo que para muchos ya es más que basura y decir, lo voy a restaurar? ¿Qué puede ser? Bueno, pienso que básicamente hay dos cosas. Una, el valor que ese objeto tenga para la persona. Para muchos ya no sirve, no vale nada, pero para esa persona, ese objeto, hermanos, vale mucho. Usted se puede hallar una fotografía así, la tira a la basura, pero para quien conoce a esa persona, tal vez vale muchísimo, ¿verdad? El amor que tiene hacia ese objeto le va a motivar en gran manera a hacer ese trabajo de restauración. Estas son dos obras de arte. La primera, que el cuadro, es una pintura que se llama La Ronda de Noche. La otra es una escultura que se llama La Piedad. La Ronda de Noche, hermanos, esa pintura, el 14 de septiembre de 1975, allí en un museo en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, fue atacada por un hombre. Entró una persona con un cuchillo y atacó esa pintura y le hizo varios cortes en forma de zigzag. Es una pieza de arte valiosa, pero él fue a hacer ese daño. A eso entró. La otra escultura, también considerada una obra de arte, fue creada por Miguel Ángel, pero un hombre, un geólogo australiano llamado Laszlo Tutt, atacó esa escultura golpeándola con un martillo en 15 ocasiones y provocándole severos daños. Dañó un brazo, dañó parte de la cara, con el martillo se fue sobre la escultura a atacarla. ¿Qué piensa usted, hermanos, amigos que nos visitan, que hicieron los encargados de estos museos con estas dos piezas? Una pintura toda cortada, navajeada con un cuchillo, y la otra escultura destrozada con un martillo. Si usted hubiera sido el responsable de ese lugar donde se exhiben estas piezas, ¿qué hubiera hecho con ellas? ¿Olvidarlas? ¿Arrumbarlas por ahí en una esquina, en una bodega? ¿Deshacerse de ellas? ¿Botarlas a la basura? Por supuesto que no, definitivamente que no. Por el contrario, hermanos, los encargados, los responsables de estos lugares, con el mayor cuidado, con la mayor precisión y con el mayor esmero posible, trabajaron arduamente hasta restaurar lo que para ellos eran dos preciosos y valiosos tesoros. Sí, esa escultura y esa pintura son tesoros que están exhibidos en estos museos. Para el hombre, para las personas,
valen muchísimo y no merecían ser botados a la basura. Se requería hacer un trabajo de restauración. Y ahí está, quedaron otra vez en la misma condición que estaban en un principio. La lección, hermanos, de esta tarde se titula Restaurando Tesoros. Restaurando tesoros. Hermanos, si la gente invierte tanto esfuerzo, si las personas invierten tanto esmero, trabajo, dinero, tiempo, empeño, amor, por restaurar una vieja pintura, por restaurar una escultura, por restaurar una casa en ruinas, por restaurar un auto chatarra, ¿cuánto no deberíamos nosotros invertir por restaurar el alma de un hermano o de una hermana que es muchísimo más valiosa y preciosa que estas cosas materiales? Muchísimo más. ¿Sí? Merece muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo, muchísimo más empeño, más amor. Porque el alma de una persona vale más que todo el mundo. Dijo el Señor, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? Porque el alma tiene un valor muchísimo más grande que este mundo, con todas sus riquezas, con todo el oro, con todo el dinero que hay en él. El alma de una persona es un tesoro sumamente valioso a los ojos de Dios. Y si la gente dedica tanto para restaurar cosas materiales, ¿por qué nosotros, hermanos, no dedicar lo más que podamos para restaurar el alma de alguna persona, de algún hermano, de alguna hermana? ¿Cuándo lo haremos? ¿Cuándo nos preocuparemos por restaurar el alma de nuestros hermanos? ¿Cuándo nos preocuparemos por aquellos que están débiles en la fe? ¿Cuándo nos preocuparemos por los que están flaqueando? ¿Cuándo pondremos atención en aquellos tal vez que no asisten a los servicios o que faltan continuamente? A los que se están alejando de Dios, a los que ya han caído. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Sabe cuándo? Cuando verdaderamente aprendamos a amar a los hermanos y aprendamos a reconocer el valor que sus almas tienen a los ojos de Dios. Cuando estemos plenamente conscientes de ello, entonces nos va a caer el 20 y entonces vamos a hacer este trabajo como debemos de hacerlo. Santiago, hermanos, nos da una importante enseñanza en cuanto a este tema se refiere. Y nos dice algunas cosas que quisiera que desglosáramos en esta lección. La primera cosa, hermanos, que podemos aprender es que es posible apartarse de Dios. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice así, Santiago, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que dice, hermano, la palabra de Dios. La primera cosa que podemos aprender aquí de Santiago, que deja muy en claro, y que a veces al parecer como que no hemos terminado de aprender. Como que a veces, hermanos, como que no llegamos a asimilar esta lección. Es que el cristiano puede pecar. Es que el cristiano puede alejarse. Es que el cristiano puede perderse eternamente. Hoy estamos aquí, está esta congregación, este grupo de hermanos aquí reunidos. Hermanos, siempre existe la posibilidad de que algunos de nosotros puedan apartarse del camino del Señor. Y digo que a veces como que no logramos aprender bien la lección, porque a veces nos sucede una vez y después nos vuelve a suceder otra vez con algún otro, y después con algún otro y con algún otro. Como iglesia local debemos de poner cartas en el asunto. Como iglesia local, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de esta parte tan importante de la vida de una congregación. Tristemente, hay personas religiosas que piensan que es imposible que un cristiano se pueda perder. Muchos lo enseñan así abiertamente. Algunos dicen que la forma en que vive, que las cosas que él hace, que su carácter, que su conducta, su actitud hacia las personas no tiene nada que ver con la salvación de su alma. Así lo dicen.
que ningún pecado puede condenar a la persona. Si él es idólatra, si es fornicario, si es adúltero, si es una persona que roba, que asesina, nada de eso, dicen ellos, puede poner en riesgo la salvación de su alma. Sin embargo, hermanos, esto es mentira. Es una vil mentira del diablo. Tales ideas, hermanos, contradicen la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Quisiera que consideráramos algunos textos en cuanto a esto. Ahí en la primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Es posible hoy en día caer de la gracia de Dios, caer en el pecado? ¿Es posible que un cristiano se extravíe? Sí es posible. Sí es posible. Y habiendo esa posibilidad, hermanos, quedaron por escritas tantas enseñanzas, ¿verdad?, para que a la posteridad nosotros aprendiéramos y no cometiéramos los mismos errores, y que así como ellos cayeron, nosotros procuremos no caer. Pero de que es posible apartarse de Dios, es posible. Gálatas capítulo 5, verso 4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dicen algunos: no se puede caer de la gracia de Dios. Sí se puede. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. ¿Podemos desligarnos de Cristo? Sí, sí es posible hacerlo. Dice también ahí en la primera de los Corintios, capítulo 9, verso 27, dice el apóstol Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, si el mismo apóstol Pablo se cuidaba, sí, de no ser eliminado, de no ser descalificado, como dicen otras versiones, ¿cuánto más nosotros debiéramos de preocuparnos por este aspecto de nuestra vida espiritual? ¿Porque es posible ser eliminado? Sí, sí es posible. Es posible. Hebreos capítulo 3, verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hoy estamos todos aquí, venimos a honrar a Dios, a adorar a Dios. Sí. Pero siempre hay el riesgo, siempre existe la posibilidad de que alguno de nosotros se aparte del Dios vivo. Sí. No podemos descartar eso. La Biblia nos advierte, la Biblia nos exhorta de esto que puede suceder. Cuando Santiago dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, no se está refiriendo a los pecadores del mundo. Hay mucha gente extraviada, alejada de Dios. Pero particularmente Santiago no está haciendo referencia a la gente del mundo allá afuera. No. Santiago se está refiriendo a hermanos en Cristo, que estaban en la verdad, ahora ya no están en la verdad. Sí. Que caminaban bien, corrían bien, como dice Pablo, y que ahora ya no. Hermanos errantes, hermanos que se han alejado y que no están bien delante del Señor. A ellos se refiere Santiago. La palabra extraviado, hermanos, si alguno de vosotros, ¿verdad?, se ha extraviado. Extraviarse, hermanos, significa caer en el error. Significa ir por un mal camino. Hace referencia a alguien que deambula perdido. ¿Alguna vez ha visto a alguna persona por ahí a la medianoche en la calle como que anda perdido, desorientado? A veces hay gente que está un poco enfermita de su mente y se pierde.
¿sí? Y anda deambulando de un lado a otro, no sabe qué rumbo lleva. Eso es estar extraviado. Extraviado. El Señor lo ejemplifica ahí en Mateo capítulo 18, versículo 12. Dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría? Aquí descarriarse es el mismo significado, extraviarse. Se descarría una de ellas, dice, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Allá anda perdida la oveja, allá anda en el monte, allá anda en la montaña, anda entre los arbustos, perdida, desorientada, no sabe dónde está. Ese es el concepto, hermanos, de extraviarse. Extraviarse. Santiago, hermanos, describe la imagen de un cristiano que va errante por su propio camino, en lugar de ir por el camino de fe que el Señor ha establecido para que ande en él. Dios dice: por aquí quiero que vayas, pero él se extravía, agarra otro rumbo, se aleja y va por otro camino diferente al que Dios le ha marcado, ha establecido para él. Sí, hermanos, no es precisamente la imagen de alguien que abiertamente se ha rebelado contra el Señor. No. Más bien la de una persona que poco a poco se ha alejado de Dios y de las cosas de Dios hasta llegar a estar completamente extraviado. Es el punto, ese es el énfasis. Muchas veces, hermanos, cuando una persona se extravía, cuando un hermano, alguna hermana, no es algo que suceda de un día para otro. No es que un día es el hermano, la hermana más fiel del mundo y al otro día se despierta siendo un rebelde, un desobediente, un errado completamente. No es así. No es algo que sucede de la noche a la mañana. El extraviarse es algo que, hermanos, sucede paulatinamente. Poco a poco. ¿Sí? Poco a poco. Gradualmente, progresivamente. Cuando un hermano se aparta de Dios, por lo general, hermanos, en la gran mayoría de los casos no es algo que sucede de la noche a la mañana. Sí. Muchos hermanos ya no están con nosotros. Usted conocerá muchos, yo conozco también a algunos otros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, cómo sucede el extravío. Sí, ¿cuál es el proceso? No es algo que sea espontáneo, se lleva su tiempo. Se lleva su tiempo. Poco a poco, algo está pasando, ¿verdad? Hasta que está completamente extraviado, perdido, desorientado, sin rumbo, por un camino totalmente diferente. Así sucede. Desafortunadamente a veces no nos damos cuenta. Desafortunadamente a veces somos muy poco observadores. Desafortunadamente puede haber algunos casos en que simplemente seamos indiferentes a los síntomas, a las señales de desánimo que nuestros hermanos empiezan a manifestar. Puede haber muchas razones, pero sea una o sea otra, el resultado es el mismo. Si es que, hermanos, no observamos lo que pasa a nuestro alrededor, si es que somos simplemente indiferentes a lo que pasa en la iglesia, hermanos, el hermano se extravía como quiera. La hermana, quien sea. El resultado va a ser exactamente igual. Hermanos, ¿cómo identificar? ¿Cómo darnos cuenta? Así a grandes rasgos, muchas veces los hermanos que se están extraviando, que se están alejando del camino de Dios, dan señales. Muchas veces, hermanos, nosotros no lo alcanzamos a percibir, no lo alcanzamos a ver, pero en ocasiones los hermanos, de una forma indirecta tal vez, están pidiendo ayuda, están diciendo: hermanos, algo está pasando conmigo, y lo están manifestando de una u otra manera que si no observamos, si no nos damos cuenta, al poco tiempo, hermanos, ese hermano ya no va a estar aquí. Debemos tener mucho cuidado cuando un hermano o una hermana tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para orar a Dios. Y es cierto, a veces no nos damos cuenta, no conocemos con exactitud la vida de todos los hermanos, pero hay algunos que sí podemos darnos cuenta, sobre todo cuando es en la familia.
Cuando no oramos, nuestra relación con Dios se debilita, hermanos. Cuando no oramos, nos vamos marchitando, nos vamos apagando poco a poquito. Sí, la oración es indispensable en la vida de un cristiano. Alguien puede decir, hermano, pero yo siempre doy gracias cuando como, siempre hago mi oración, le doy gracias a Dios por esta comida. Qué bueno que lo hace. Sí, pero hay una oración, hermanos, que nunca debe faltar en la vida de un cristiano. Una oración íntima, una oración donde usted abra su corazón a Dios, una oración donde usted platique con Él, donde usted le exponga sus situaciones, su vida, sus problemas, sus luchas. Sí, donde usted siempre procure estar en esa comunicación con el Señor día tras día. Esa oración, hermanos, es indispensable en la vida de un cristiano, de un creyente. Aún el Señor mismo, el Señor Jesucristo, hermanos, oraba. Dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús siempre estaba orando, constantemente al Padre. Muy de temprano y a todas horas el Señor oraba. Y yo digo, si Jesús mismo necesitaba constantemente estar orando, ¿cuánto más nosotros? Si el Señor Jesucristo, hermanos, cada día se ejercitaba en oración y estaba en esa comunicación con el Padre Celestial, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más lo necesitamos? Por supuesto. Pero cuando, hermanos, no nos interesa la oración, sí, tenemos tiempo para ver televisión, y tenemos tiempo para estar en las redes sociales, tenemos tiempo para los deportes, tenemos tiempo para muchas cosas, pero para orar no. Algo anda mal. Sí, algo anda mal. Dice en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor lo dijo, tenemos que orar. Pero otra cosa, hermanos, cuando uno deja de leer la Biblia, también es un síntoma, es una señal que tenemos nosotros que ver. Cuando un hermano, una hermana no manifiesta deseos por la palabra de Dios, hermanos, es cuestión de cuidado, de mucho cuidado. Para un cristiano la oración debe ser como el aire que respira y la palabra de Dios como el alimento que le sacia. Así debiera de ser. Pero si un hermano no tiene interés, si algún hermano no tiene hambre, no tiene apetito espiritual, entonces es una mala señal. Está diciendo, hermanos, algo anda mal conmigo. Algo está pasando conmigo. La palabra de Dios, hermanos, nos da fuerza, nos da aliento, nos ayuda a crecer en la fe, para poder seguir adelante en el camino de Dios. En esta lucha cristiana, en esta carrera espiritual, se requiere el alimento de la palabra de Dios. Pero si no lo anhelamos, si no tenemos hambre, si no nos interesa, hermanos, es un mal síntoma, una mala señal, ¿verdad? Que nos estamos alejando poco a poco de Dios. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, dijo el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es, hermanos, esta es la realidad. El Señor así lo dijo. Cuando un cristiano empieza a faltar a los servicios de la iglesia, hermanos, mucho cuidado. Alerta, alerta, ¿sí? Son señales que está dando el cristiano a la cristiana. Necesito ayuda, hermanos. Volten a verme. ¿Sí? Dejan de asistir frecuentemente. Y cuando se hace costumbre faltar, hermanos, por cualquier razón, las cosas ya no están bien. Ya no. Cuando ponen una y mil excusas para no reunirse, es una señal de advertencia. Algo está pasando allí. Algo pasa. Tenemos que observar. Tenemos que amarnos. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Cuando un hermano, una hermana falta, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿estará enfermo? Porque puede ser que no vino porque está enfermo. Porque a veces podemos hacer un juicio, el hermano ni vino. ¿Y por qué no vino? ¿Sí? Ya se preocupó, a lo mejor está enfermo, a lo mejor hasta está en el hospital, usted ni sabe. ¿Sí? Necesita de la oración nuestra. Necesitamos investigar, preguntar, llamar, hablar, ¿verdad? ¿Salió de viaje? Tal vez. Necesita nuestra oración para que Dios le cuide, pero necesitamos saber. ¿Se reunió en otro lugar? ¿De verdad el hermano no pudo venir o tuvo algo más importante que hacer? Por eso no vino a la reunión.
Hay muchas razones. La cuestión es que cuando alguien, hermanos, falta frecuentemente, es una señal. Cuidado, cuidado, sí, cuidado. Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Ese es el mandamiento del Señor. ¿Sí? Cuando dejamos de congregarnos por costumbre, hermanos, hay un problema que se necesita corregir. Cuando el cristiano o la cristiana prefiere la amistad y el compañerismo del mundo. El salmista David dice en el 133, verso 1 de los Salmos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero, hermanos, cuidado. Cuidado cuando muchos pierden el interés de esta relación con los hermanos. Cuidado cuando pasar tiempo con otros hermanos, con nuestros hermanos en la fe, cuando juntarnos con ellos, cuando tener lazos de amistad, cuando salir juntos, cuando visitar a otros, no resulta algo de nuestro agrado, algo de nuestro interés. Es una mala señal. Cuando menospreciamos la amistad de nuestros hermanos en Cristo porque se nos hace que los hermanos son muy aburridos. Cuidado cuando un hermano o una hermana piensa que es mejor la amistad de los incrédulos que la amistad de nuestros hermanos en Cristo, cuando le da preferencia, ¿verdad?, a la amistad del mundo. Y no es pecado tener amigos que no sean cristianos, no lo es. Todos yo los tengo y probablemente usted también los tenga. Pero no es una señal de peligro, de advertencia, cuando algún creyente pasa más tiempo de convivencia con ellos que con sus propios hermanos en la fe. Cuando eso sucede, hermanos, hay que estar alertas. Hay que cuidar. Sí. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice, no se dejen de engañar, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque es posible que se corrompa la buena costumbre de tal hermano, tal hermana, de tanto trato con los incrédulos. Dice en la segunda de los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salid de en medio de ellos. Dice también el libro de los Proverbios, capítulo 13, verso 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La Dios habla hoy, dice, júntate con necios y te echarás a perder. Por eso a veces, hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando hay alguien que ya prefiere la comunión, ¿verdad?, del incrédulo que la comunión con los hermanos en el Señor. Hermanos, es una señal de que las cosas no están muy bien, no están muy bien. Cuando vemos el pecado como normal, mucho cuidado cuando un hermano o nosotros mismos a lo malo, hermanos, como que dejamos de verlo tan malo, ¿sí? Cuando deja de parecernos aquello como algo desagradable, cuando creemos que se está exagerando las cosas, cuando el pecado lo comenzamos ya a justificar, a decir que es algo normal, hay que tener cuidado. Si usted escucha a alguien con esta clase de comentarios, alerta, mucho cuidado, ¿sí? Cuando a veces decimos, bueno, si mis amigos lo hacen, ¿por qué yo no? Yo también quiero participar, yo también quiero hacer tal o cual cosa que sabemos que no es correcta. Hermanos, el diablo quiere poner en el corazón de los hijos de Dios el pecado, el pensamiento de que el pecado no es tan malo, ¿sí? De que nos estamos perdiendo de algo muy bueno y de que nosotros también deberíamos de participar en él. Y desafortunadamente utiliza muchos medios y a veces poco a poquito en la mente de un creyente puede entrar esa clase de pensamientos. La mentira, la desobediencia, los malos deseos, la avaricia, la homosexualidad, la fornicación, son cosas que el diablo
y los suyos quieren hacernos creer que es algo hasta cierto punto normal. Pregunte a ver qué pensamientos tiene el hermano o la hermana en cuanto a esta clase de cosas. A ver qué dice. Y puede ser que hasta se lleve una sorpresa. Debemos tener mucho cuidado. Cuidado cuando algún creyente coquetea con tales cosas, cuando el pecado le es indiferente o cuando cometer ciertos pecaditos ya no le duele o no le molesta la conciencia. Eso, hermanos, es una mala señal. Una mala señal. Santiago dice que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, capítulo 4, verso 4. Otra cosa, hermanos, muy común también es culpar a los demás. Culpa. Cuando las cosas no andan bien con algún hermano o alguna hermana, desafortunadamente esa es una señal, esa es una cosa muy común que se ve. Trata de descargar la responsabilidad en otros, su propia responsabilidad. A veces en los hermanos, en los ancianos, en el predicador, en sus propios padres. ¿Sí? Les echan la culpa por sus problemas, por su situación, ¿sí? Por lo que él está pasando. A veces se hace el enojado, se hace el indignado, se presenta él como la víctima, no quiere escuchar, no quiere que le hablen. Cuando esto pasa, hermanos, es un indicio otra vez de que las cosas no marchan nada bien. ¿Sí? Cuidado, hermanos, porque es posible apartarse. Y a veces entre nosotros mismos está la señal. Hermanos, me estoy apartando, me estoy extraviando, me estoy alejando. ¿Sí? Y nosotros tenemos que aprender a ver este tipo de situaciones. Génesis capítulo 3, verso 12, podemos ver ahí la mujer, ¿verdad? Dice Adán, la mujer que me dices por compañera, me dio del árbol y yo comí. Es fácil echarle la culpa a los demás y no reconocer nuestras propias culpas. Y a veces eso pasa. Pero hermanos, no debemos esperar a que un hermano se aparte completamente de Dios. Cuando esperamos hasta entonces puede ser ya demasiado tarde. Desde antes, desde que tal hermano, tal hermana empieza a dar señales de desánimo, señales de que se está alejando, a manifestar ciertos síntomas de debilidad, de enfermedad espiritual, debemos tratar de restaurarle, de sostenerle, de ayudarle. Ese es nuestro trabajo. En la carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es la solución que da el Señor? ¿Cuál es, hermanos, el remedio? ¿Cuál es aquello en lo cual tenemos nosotros que poner mucho énfasis para que no haya ninguno entre nosotros que se endurezca por causa del pecado? Dice aquí la Escritura: exhortaos los unos a los otros en cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuán importante es esto? Sí. Pero si no somos observadores, ¿sí? O si simplemente no nos interesa lo que pasa con los demás, mucho menos nos va a interesar estarnos exhortando, estarnos animando, ¿sí? Estarnos ayudando, preocupándonos, mucho menos, ¿verdad? Si usted quiere prevenir que alguien se endurezca por causa del pecado, exhórtele, dice la palabra de Dios. Y unos a otros. Usted me debe de exhortar a mí, yo le debo de exhortar a usted cada día. Mientras se dice hoy, es tiempo de exhortarnos para evitar después sorpresas. Es lo que dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Pero también, hermanos, otra cosa que podemos aprender en lo que nos enseña Santiago. Volvamos al capítulo 5, verso 20. Dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, en la vida cristiana no podemos ir solos en nuestra lucha contra el diablo. Si usted piensa que esa es la solución, o si usted piensa que puede hacerlo, está muy, muy equivocado. No debemos pensar que somos autosuficientes y que no necesitamos de los demás. Jamás le pase por la mente eso. Usted no es autosuficiente, yo tampoco lo soy. Hermanos, en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, todos necesitamos ayuda y todos debemos de brindar ayuda. ¿Sí? No hay un miembro que diga: los demás no me necesitan, ni debe de haber un miembro que diga: yo no necesito de nadie. No es así. No es así. Nos necesitamos mutuamente. Y por lo tanto, hermanos, debemos preocuparnos unos por otros y animarnos unos por otros. En la primera de los Corintios 12:25 dice el apóstol Pablo: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
Dice también en la primera, los Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Preocúpense, edifíquense, exhórtense. ¿Sí? Esto es bien importante. A veces nosotros, hermanos, entre nosotros mismos, no podemos hablar temas que verdaderamente cumplan con ese propósito. ¿Sí? Podemos pasar mucho tiempo a lo mejor hablando de cosas como el trabajo, y podemos ver al hermano o a la hermana, hablamos del trabajo bastante. Está bien. Hablamos a lo mejor de deportes, de política, del clima, y no tiene nada malo de hablar esa clase de temas. Pero hermanos, muchas veces no procuramos conversar sobre nuestro cristianismo, por ejemplo. No procuramos hablar sobre nuestra vida espiritual. No procuramos hablar sobre nuestras luchas, sobre nuestros problemas. O no hablamos nunca de un tema bíblico. No hablamos de nuestras dudas que tenemos en cuanto a la palabra de Dios. Algún versículo tal vez que no entendamos, algún tema en particular. No hablamos de nuestras inquietudes, no hablamos de nuestras convicciones, lo que creemos en cuanto a ciertas cosas. Y esto es bien importante, ¿sí? Esto es indispensable para podernos ayudar mutuamente, ¿sí? Si no hablamos de estas cosas, hermanos, ¿cómo nos podemos animar? ¿Cómo nos podemos exhortar? ¿Cómo podemos aconsejarnos de una manera apropiada para que ninguno se endurezca o poco a poco se vaya alejando de Dios? ¿Cómo? ¿Sí? Necesitamos hacerlo. ¿Qué quiere decir Santiago, hermanos, cuando dice: sepa pues que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma? Santiago, hermanos, quiere decir que tenemos la responsabilidad espiritual de restaurar a nuestros hermanos. ¿Sí? Santiago quiere decir que todavía hay esperanza para tales hermanos. Santiago quiere decir que el errante puede volver del camino. Santiago quiere decir que la muerte eterna puede ser evitada. El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Sí, hermanos, en gran parte dependerá de que nosotros hagamos ese trabajo tan importante. Y no es garantía, hermanos, no hay garantía 100% de que a todos los que tratemos de restaurar van a volver al camino del Señor. Muchas veces algunos ya están endurecidos por el pecado. Ya cuando vamos a ver al hermano, ya pasó tiempo, ya pasó mucho, hasta años a veces, y ya está duro, su corazón está duro, y es bien difícil. A veces ya cuando quiere hacer el trabajo, ya el hermano ya ni quiere oír. Usted le va a hablar por teléfono, ya no le va a contestar. Le va a enviar mensajes, hermanos, haz de cuenta que no se los envía. Y le va a querer restaurar demasiado tarde, muchas veces. Pero si hacemos nuestro trabajo, hermanos, existe la posibilidad de que podamos restaurar a algunos de ellos. ¿Sí? Y sobre todo, hermanos, cuando apenas comienza ese proceso de extraviarse, cuando están dando señales, cuando hay ahí la evidencia de que algo no anda muy bien, es el momento de actuar, no hasta cuando ya se fue. Hermanos, si alguno se pierde, que no sea por falta de amor, que no sea por falta de interés de sus hermanos para traerle de regreso. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si hacemos nuestro trabajo, hermanos, las posibilidades de que sea restaurado estarán a nuestro favor. Hay muchas más posibilidades de éxito si hacemos nuestro trabajo que si no lo hacemos. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Sí? Si lo hacemos, seguramente más de alguno se mostrará receptivo a nuestras palabras. Más de alguno, hermano, se mostrará receptivo a nuestra preocupación por él. Más de alguno, hermano, se mostrará receptivo a ese amor que le estamos demostrando. Y lograremos restaurarle, rescatarle. También, hermanos, dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto es bien importante.
Si tenemos amor por los hermanos, ese amor puede ayudar para que sus pecados sean perdonados, sean cubiertos. Pero también, hermanos, cabe enfatizar que el amor es una actitud que siempre busca lo mejor para ese ser amado, aun cuando eso implique tener que exhortar y a veces hasta reprender. ¿Sí? Dice el libro de los Proverbios que el que detiene a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando nosotros amamos, muchas veces tenemos que hacer lo que sea necesario para restaurar. Cuando tratamos de restaurar a los hermanos, debemos hacerlo, sí, con la mejor actitud. Debemos de hacerlo, hermanos, con las mejores palabras. Como lo hacía el apóstol Pablo, con ternura si es necesario. Con ternura, como la nodriza. Pero, hermanos, muy importante también es hacerlo con seriedad y diciendo las cosas como son, tal cual son. ¿Sí? Recordarles, hermanos, de dónde ha caído. Recordarle las bendiciones que se está perdiendo. Recordarle las consecuencias de apartarse de Dios. Que Él sepa, que Él esté consciente, porque Él necesita escucharlo. Lo necesita. En la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice así el apóstol: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dice Pedro: con esta amonestación mi propósito es despertarlos. Despierten. Mientras Dios me concede estar en este cuerpo, no voy a dejar de hacer ese trabajo. Quiero que despierten. Hermanos, el restaurar a un hermano es más que decirle: te extrañamos, ojalá que un día vuelvas. Es más que eso. Necesitamos hacerlos despertar, necesitamos hacerlos reaccionar, necesitamos hacerlos recapacitar, con enseñanza bíblica a veces, con exhortación, con amonestación. Lo que ese hermano necesita oír, sí, lo que él necesita escuchar, necesitamos decírselo. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Necesitamos decírselos y necesitamos orar por ese hermano, para que esa exhortación, esa amonestación, ese esfuerzo, ese trabajo que estamos haciendo, hermanos, pueda tocar sus corazones. ¿Sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, si usted fuera el extraviado, Dios no lo quiera, ¿verdad? Dios no lo quiera, ojalá y nunca llegara a pasar, pero ahorita usted está aquí, viene a honrar, a glorificar a Dios, viene con hambre de la palabra del Señor, pero si en un dado caso, porque existe la posibilidad, alguno de nosotros se llegase a extraviar, ¿a poco no nos gustaría que los hermanos se preocuparan por nosotros? ¿No nos gustaría, hermanos, que ellos dedicaran tiempo, amor, para tratar de rescatarnos y que nuestra alma no se pierda eternamente? Por supuesto que sí. Bueno, si a nosotros nos gustaría que eso hicieran con nosotros y que se preocuparan, nosotros también de la misma manera tenemos que hacerlo con ellos, porque esa es la regla de oro, es la regla que el Señor ha establecido. Hermanos, muchas cosas pudiéramos enumerar de por qué hacer el trabajo de restaurar, pero Santiago nos dice otra cosa bien importante, tal vez es la más importante: el resultado de nuestro esfuerzo. Dice el verso 20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, hermanos, que nuestros esfuerzos pueden hacer la diferencia entre la salvación y la condenación de ese hermano, de esa alma. Nuestros esfuerzos, nuestra preocupación, nuestra dedicación, nuestro tiempo puede ser la diferencia en que se pierde eternamente o que su alma sea salva en el día del Señor. Nuestros esfuerzos. Sí. El hermano extraviado se encuentra bajo sentencia de muerte. El hermano extraviado está en riesgo latente de sufrir la muerte eterna. O ese que se está alejando, esa hermana que se está extraviando. Peligro. Es un riesgo grandísimo. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que, ¿qué queda?
una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ese es el peligro que corren aquellos que se están extraviando o aquellos que se han extraviado de la verdad. ¿Sí? Hermanos, qué gran privilegio es poder rescatar a un hermano extraviado y salvar de muerte su alma. Hermanos, qué satisfacción, qué bendición, qué dicha para quien hace ese trabajo. Y es aquí precisamente donde radica la gran importancia de que nuestros pecados estén cubiertos. Cubrirá, dice, cubrirá multitud de pecados. Dice el salmista David en el Salmo 85, verso 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Cubriste. Cuán importante, hermanos, todos pecamos. Pero, ¿verdad que es una bendición grandísima el hecho de que Dios cubra nuestros pecados? Sí, todos debemos de procurarlo. Cuando un hermano se preocupa por restaurar a alguien, él está tomando parte en que sus pecados sean cubiertos. ¿Cómo podemos tener parte en esto? Simplemente ayudando para que los pecados sean perdonados, sean cubiertos, no por mí. No es uno, hermanos, quien cubre los pecados. Uno tiene parte en el sentido de ayudar a ese hermano, a través de nuestras palabras de aliento, a través de nuestra exhortación, a través de la enseñanza, para que el Señor cubra sus pecados, para que el Señor los perdone por medio de la sangre de Cristo. En la primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando a través de la enseñanza, la exhortación y nuestro amor hacemos que ese hermano recapacite, corrija su vida, se arrepienta, confiese su falta, dice aquí la Escritura, el Señor le limpia de toda maldad. Y en ese sentido, hermanos, dice Santiago, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, no hay mayor motivación para hacer ese trabajo que tener la satisfacción de haber ayudado, contribuido a salvar un alma tan valiosa y tan preciosa a los ojos de nuestro Dios. Sin embargo, si acaso, hermanos, si acaso hubiera entre nosotros alguno para el cual no fuera suficiente motivación el hecho de poder rescatar, de poder salvar un alma extraviada, si eso no le motiva, no le llena, no le convence, no le persuade de hacer este trabajo, hermanos, hay otra cosa bien importante que tenemos que considerar. ¿En qué condición espiritual piensa usted que estamos si ni siquiera nos preocupamos por los hermanos débiles, por los hermanos desanimados, por aquellos que se han alejado de Dios? Si no nos interesa, si no nos preocupamos, si no dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para ese fin, ¿cómo cree que Dios mirará nuestra actitud? ¿En qué condiciones estaremos delante de Dios si nosotros somos indiferentes? Hermanos, debemos tener cuidado. Porque, hermanos, no solamente aquel extraviado está en peligro, sino también nuestra propia alma puede estar en peligro. Dependiendo de cada uno, dependiendo de la actitud que mostremos ante situaciones de este tipo. Dice el profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 20. Ezequiel 3:20 dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. Él se va a morir, él se va a perder haciendo la aplicación. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero, dice, su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Sí? Tú hiciste tu parte. Tú cumpliste con tu deber, con tu responsabilidad.
si mostramos indiferencia, falta de amor, si no amonestamos al hermano para que se arrepienta, entonces, hermanos, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas delante de Dios. Su sangre, dice, demandaré de tu mano. Timoteo, hermanos, tenía que tener cuidado de sí mismo y de la doctrina, porque no solamente los demás dependían de eso para su salvación, pero él mismo, ¿sí? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, dice Pablo. No solo el alma del extraviado está en riesgo, la nuestra también, si no hacemos nada para rescatarle. Hermanos, tenemos que analizarnos, examinarnos a nosotros mismos y ser sinceros, muy sinceros. Si estamos fallando en esta importante labor, podemos reaccionar, podemos recapacitar, podemos hacer los cambios necesarios y comenzar, ¿verdad?, a hacer ese trabajo. Preguntémonos, ¿realmente estoy consciente del valor de un alma? ¿Realmente usted, hermano, hermana, está consciente de lo importante que es esa alma para Dios? ¿Me estoy esforzando por rescatar al que se ha extraviado? ¿Pedimos por ellos en nuestras oraciones? ¿Nos acordamos? Cuando alguien obedece el Evangelio, cuando alguien se restaura con Dios, trato de tomarlo bajo mi protección para ayudarlo a crecer. Nos hemos esforzado por visitar, por conocer a nuestros hermanos. Acostumbramos a hablar de la vida cristiana, de nuestras luchas espirituales cuando estamos juntos. Procuramos a los más nuevos, a los que son niños en la fe. Me preocupo realmente cuando algún miembro empieza a faltar a los servicios de la iglesia. Cuando un hermano o una hermana empieza a desanimarse, a demostrar falta de interés, lo buscamos inmediatamente para ver cómo ayudarlo. ¿Lo hacemos? ¿Demuestro a mis hermanos que los amo y que me preocupo por ellos? Hermanos, esto es bien importante. Como cristianos, como iglesia del Señor, tenemos la misión de salvar a los perdidos, pero también, hermanos, de no perder a los salvados. Ambas cosas son sumamente importantes. Y muchas veces, hermanos, como decía, a veces no nos damos cuenta o simplemente, hermanos, dejamos pasar las situaciones. O a veces simplemente ponemos una etiqueta en tales hermanos y ya nos olvidamos de ella. No. Tenemos responsabilidad, tenemos trabajo que hacer. Como decía en un principio, si las personas se preocupan tanto por restaurar objetos que son prácticamente basura y chatarra, hermanos, ¿cuánto más no deberíamos nosotros esforzarnos por esas almas preciosas? Tenemos que aprender a restaurar estos tesoros que son para Dios. Muchas gracias por su atención, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia para un servidor y para la palabra de Dios que ha sido predicada. Vamos a cantar un himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.